buenas, vamos a continuar con el video de la unidad 2 que trata acerca de utilicemos conteo. En esta oportunidad vamos a iniciar con algunos métodos de conteo, algunas técnicas. Primeramente vamos a ver de lo que trata el principio de la multiplicación y el principio de la suma. Estos dos principios, fíjense bien que sirven para poder contar de una manera más eficaz. A continuación vamos a enunciar lo que dice el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación dice lo siguiente: si se tienen muchos eventos que pueden ocurrir de n sub 1, n sub 2, n sub 3 hasta n sub k formas respectivamente, entonces el total de formas diferentes que ocurran a la vez es de n sub 1 por n sub 2 por n sub 3 por hasta n sub k formas. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo, yo tengo un tablero de por poner un ejemplo, imagínense, yo tengo un tablero de ajedrez. Por poner un ejemplo, imagínense, yo tengo un tablero de ajedrez y quiero contar cuántos cuadritos tiene en total. Obviamente, una forma de hacerlo es contar cada uno de ellos y sumarlos. Pero una forma fácil de hacerlo es de ver, por ejemplo, cuántas filas tienes y cuántas columnas tiene. Por ejemplo, vamos a ver cuántas columnas, cuántos cuadritos tiene una columna, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vemos que tiene 8 cuadritos y una de las filas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por el principio de la multiplicación, fíjense bien que yo tengo filas y columnas. El total de cuadritos que posee cada columna es de 8. Y el total de cuadritos que tiene una fila también es de 8. Es decir, que en este caso, este 8 sería el n sub 1 y el 8 segundos sería, digamos, el n sub 2. Es decir, en este caso solamente hay dos eventos. Uno de cuántos números pueden ir, o mejor dicho, cuántos cuadritos pueden ir en cada columna y cuántos cuadritos pueden ir en una fila. Eso sería 8, es decir, el evento 1, podemos llamarle a 1 al evento. Uno se pregunta de cuántas formas puedo colocar cuadritos en cada columna. Y ahí obtenemos que el total de formas es 8, es decir, este es el valor de n sub 1. Un evento a sub 2, que podemos decir cuántos cuadritos pueden ir ubicados en cada fila. Vemos que eso sería 8, es decir, este sería el n sub 2. En este caso solo estamos hablando de dos eventos, de lo que a la definición eventos. Entonces, por el principio de la multiplicación, el total de formas que yo puedo ubicar cuadritos en esta cuadrícula sería de 8 por 8 igual 64 casillas. Es decir que basta multiplicar 8 por 8 para obtener el total de cuadritos que tiene en específico este tablero de ajedrez. Y eso es un ejemplo muy básico y muy clásico del principio de la multiplicación. A continuación resolveremos otro ejemplo. Observemos el siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas se puede formar un código de 4 cifras utilizando los 10 números dígitos? Fíjense bien que acá en este problema me plantea que cuente cuántos números de 4 cifras, dice cuántos códigos de 4 cifras se pueden utilizar o se pueden crear con los 10 números dígitos.
Fíjense bien que me está pidiendo un código, no tanto así un número. Es decir, fíjense bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Yo quiero formar un código que posea 4 cifras. Entonces, utilizando los 10 números dígitos, recordando que los números dígitos son los números del 0 hasta el 9. Entonces, hay que preguntarse de cuántas formas pueden ir ubicados esos números en las diferentes cifras. Es decir, mis eventos serían de cuántas formas pueden ir los números en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta cifra. Y por el principio de la multiplicación se deberían de multiplicar el número de formas en las que pueden ir los números en las diferentes cifras. Entonces preguntémonos, para la primera cifra, para esta de acá, ¿cuántos números pueden ir ubicados ahí? Es decir, la pregunta es el total de formas o el total de números que pueden ir ubicados en la primera posición. Recordando que tengo disponible 10 números. En este caso, como lo que quiero construir es un código, el número 0 se tomaría en cuenta. Es decir, que un código válido sería el 0, 1, 3, 4, por ejemplo. Sería un código. Entonces, si el 0 se toma en cuenta, entonces pueden ir todos los números. Es decir, que para la primera posición yo tengo 10 números disponibles. Es decir, que puede ir el 0 o el 1 o el 2 o el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que puede ir cualquiera de ellos. Ahora analicemos la segunda cifra. ¿Cuántos números pueden ir ubicados ahí? ¿Será que hay alguna restricción o será que pueden ir todos? En este caso sí pueden ir todos porque el problema no me está restringiendo que las cifras deben de ser diferentes. Es decir, que pueden repetirse. Por ejemplo, un código válido podría ser el 0111. Es decir, que fácilmente puedo repetir un mismo número, por lo que no hay ninguna restricción para la segunda cifra. Es decir, que pueden ir también los 10 números. No hay una restricción que me lo impida, es decir, que aquí pueden ir cualquiera de los 10. Análogamente, para la tercera puede ir también los 10 números y para la cuarta también los 10 números. Es decir, que el total de formas en las que pueden ir ubicados números en la primera cifra es 10, en la segunda 10, en la tercera es 10. Y por el principio de la multiplicación, el total de formas, es decir, este sería el n sub 1 formas, n sub 2 formas, n sub 3 formas, n sub 4 formas. Por el principio de la multiplicación basta con multiplicar esto para así obtener el total de códigos que podemos formar de 4 cifras utilizando los números dígitos. 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces, esto es 10 a la cuarta. Y 10 a la cuarta es 10.000. ¿Qué significa eso? Observen que hemos contado sin necesidad de hacer una lista de todos los códigos porque sería imposible. Observen esa cantidad, 10.000 códigos diferentes. Si quisiéramos hacer una pequeña lista, pues el primer código podemos decir que sería el 000. El otro pues el 0001, 0002, etc. Si nosotros nos pusiéramos a enlistarlos todos, pues tendríamos que enlistar 10.000 códigos diferentes. Bien, esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con los métodos de conteo. Resolvamos otro ejemplo. Observemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los 10 números dígitos si se permite la repetición? Fíjense bien que este ejemplo es un poco parecido al que acabamos de resolver.
yo quiero formar en este caso no códigos, sino números de 4 cifras. Entonces aquí es importante hacer una pequeña variante con respecto al ejercicio anterior, debido a que en el ejercicio anterior se trataban de códigos. Es decir, que en la primera casilla fácilmente podría ir el número 0. En este caso, por tratarse de números, en la primera posición no podría ir un 0, debido a que el número, por ejemplo, 0134, a pesar de que son 4 números, recordando que cuando estamos hablando de números, el 0 a la izquierda no se toma en cuenta, es decir, que este número, el 0134, realmente es el 134, y este no sería un número de 4 cifras, sino que de 3. Por lo tanto, para garantizar que sean cifras significativas, el primer dígito, el primer número que debe ir en la primera posición, no debe de ser un 0. Entonces cabe preguntarse, de los 10 números que tenemos, ¿cuántos de ellos pueden ocupar la primera posición? Pues vemos que de los 10 números que tenemos, el único que no puede ocupar la posición es el 0. Por lo tanto, los restantes sí podrían. Es decir, que los restantes sí podrían. Y como son 10, entonces para la primera posición yo tengo 9 números que pueden ser ocupados por la primera posición. Para la segunda posición hay que pensar, ¿será que aún dispongo de los 10? Pues vemos que el problema me dice que se permite la repetición, es decir, que el número 1988 sería un número válido, aunque se repita el 8 dos veces, es un número válido. En pocas palabras, si se permite la repetición implica que pueden ir todos los números. Es decir, que en esta posición, que es la segunda, fácilmente pueden ir los 10 números, ya que no hay ninguna restricción que me impida que no pueda aparecer ni el 0 ni el 1, puede aparecer cualquier número. En la posición tercera, de igual manera, puede aparecer cualquiera de los 10 números, y en la posición cuarta también. Y por el principio de la multiplicación, el total de formas o el total de números de 4 cifras que se pueden formar, que se permite la repetición, en este caso sería de 9 por 10 por 10 por 10. 9 por 10 por 10 por 10 son 9000. Es decir, que el total de números de 4 cifras que hay es de 9000 números. Y esto por el principio de la multiplicación. Vaya, utilizando este mismo ejemplo, cabe preguntarse cuántos números de 4 cifras hay, de tal manera de que no se permita la repetición. Es decir, este número, el 1988, no se tomaría en cuenta. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué variante habría o qué podemos hacer para resolverlo? Nuevamente tenemos 4 cifras, fíjense bien. Para la primera posición, como no puede ir el 0, tenemos 9 opciones de colocar un número. ¿Sí? Es decir que en la primera posición pueden ir números del 1 al 9. Puede ir el 1, el 2, el 3, y el total de formas es 9. Hay que preguntarse cuántos números dispongo. ¿De cuántos números dispongo para rellenar la segunda cifra? ¿Será que dispongo de 10, de 9 o de 8 o de cuántos? Pues fíjense bien que como en este caso no se pueden repetir los números, el número que yo haya colocado en la primera cifra ya no podría ir en la segunda. Por lo tanto, independientemente del número que yo haya colocado en la primera cifra, que puede ser cualquier número del 1 al 9, este número ya no podría ir en la segunda cifra. Por lo que, para la segunda cifra ya no puede ir
el que coloqué en la primera. Por lo tanto, de los 10 que pueden ocupar la segunda cifra, uno ya no iría. Por lo que para la segunda cifra yo tengo 9 números. Es decir, aquí sí puede ir el 0. Y no puede ir el número que coloqué en la primera. Muy bien, tengo 9. Para la segunda, perdón, para la tercera cifra, ¿cuántos números podrán ir? Pues fíjese bien que ya no podría ir el número que coloqué en la primera, ni el número que coloqué en la segunda cifra. Por lo que de los 10 ya solo me restarían 8 números de los que pueden ir en la tercera. Y análogamente, para la cuarta cifra, de los 10 solamente podría ocupar 7. Porque ya no puedo colocar el que coloqué en la primera, ni segunda, ni tercera cifra. Y entonces, por el principio de la multiplicación, fíjense bien, este resultado, haciendo la multiplicación de 9 por 9 por 8 por 7, esto me da un resultado de 4.536 números. Es decir, que el total de números de 4 cifras, en donde ninguna cifra se repite, es de 4.536. Para enriquecer un poco más este problema, añadámosle otra condición adicional. Se nos ha pedido primeramente que calculáramos los números de 4 cifras que existen, tomando en cuenta que se pueden repetir los números. En la segunda variante nos preguntaba cuántos números de estos hay de tal manera que no se repitan sus cifras. Ahora agreguémosle la otra variante de que se nos pregunte cuántos números de estos, o mejor dicho, cuántos números de 4 cifras hay de que sean pares. El problema ahora consiste en el siguiente: yo tengo siempre los 4 dígitos, números que sean pares y que sean de 4 cifras, siempre disponiendo de los 10 números dígitos. Entonces, primeramente vamos a ubicar las casillas en las cuales hay restricciones. Por ejemplo, debemos de recordar que para que un número sea par, la última cifra debe de ser divisible entre 2. Es decir, que la última cifra debe de ser 0, o 2, o 4, o 6, o 8. Es decir, que en la última cifra no puede ir cualquier número. Por lo tanto, iniciemos colocando el total de formas de las restricciones que me están diciendo. Hay que preguntarse cuántos números pueden ubicarse en la última cifra, ya que esta última cifra es la que me va a determinar si el número es par o no. Preguntemos cuántos números pueden ir ubicados en la última cifra. Ya vimos que en la última cifra puede ir el 0, puede ir el 2, puede ir el 4, puede ir el 6, puede ir el 8. Es decir, que el total de formas o el total de números que pueden ser ocupados por la última cifra, en este caso sería de 5. ¿Sí? Ahora volvamos a la primera casilla y preguntémonos cuántos números pueden ser ocupados por la primera cifra. Ya que no se me especifica si es sin repetición, lo que me están solicitando es que calcule los números de 4 cifras que sean pares, entonces la repetición sí se permite. Por ejemplo, un número válido sería el 1, 1, 1, 2, por ejemplo. Por lo que en la primera condición, en la primera cifra, la única condición que tendría es que no puede ser 0. Por lo tanto, aquí puede ir 9 números diferentes, es decir, todos los números dígitos excepto el 0. Y para la primera y tercera casilla, pues puede ir cualquiera de los 10 números disponibles. Es decir, que aquí pueden ir cualquiera de los 10 números disponibles y aquí también. Y por el principio de la multiplicación, fíjense bien que el total de números sería 9
por 10 por 10 por 5, que esto da un resultado de 4.500. 4.500. ¿Qué significa eso? De los 9.000 números que obtuvimos en el primer ejercicio, que hay 9.000 números, 4.500 son pares, es decir, exactamente la mitad. Por lo tanto, es evidente que también hay 4.500 que son impares. Y aquí estaríamos con este ejercicio. Así que nos vemos en la próxima, continuando con la explicación del principio de la multiplicación y el principio de la suma.